Oye, bueno, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Germán Díaz. Eh, en este momento estoy viviendo en los Estados Unidos. Para algunas personas que me conocen, yo tengo más o menos casi 25 años siendo entrenador, siendo coach de diferentes cosas. Eh, Hoy por hoy estoy viviendo en los Estados Unidos con mi familia. Como ya les comentaba, para algunos que ya entraron un poco más temprano, una de las cosas que más extraño es el tema de la comida y mi familia. No necesariamente en ese orden. En realidad extraño más a mi familia y también extraño la comida. Hoy vamos a hablar sobre los miedos y me encanta comenzar esta presentación con esta frase que es sumamente poderosa. Las mentes son como paracaídas, ¿ok? ¿Cómo es como paracaídas? ¿Cómo se te ocurre que son las mentes son como paracaídas? ¿Qué crees que puede significar que las mentes son como paracaídas? Para el que lo adivinó, sí, las mentes son como paracaídas. Solo funcionan cuando están abiertas. Si tú tienes la mente cerrada, es poco probable que puedas de una u otra manera eh, usar tu mente. Y cuando tú estás en un entrenamiento como este que estamos compartiendo, es sumamente importante que abras tu mente. Yo no digo que los conocimientos que tú ya tienes estén bien o estén mal, simplemente son los conocimientos que tú ya tienes. Con los conocimientos que tú ya tienes, ya has llegado a algún sitio. Ahora, ¿quieres llegar más lejos? ¿Quieres tener resultados? Tienes que aprender cosas nuevas. Hay una frase que decía Einstein que la definición de locura es pretender hacer lo mismo y tener resultados distintos. Entonces, ¿quieres tener resultados nuevos? Hay que hacer cosas nuevas. ARE. Para los que alguna vez hayan estado en algún entrenamiento mío, deben saber lo que significa ARE. Para los que no, ¿qué crees que significa ARE? A ver, los quiero leer en el chat. A ver, ¿quién se lanza? ¿Qué creen que significa ARE? A-R-E. ¿Qué significa ARE? A ver, pónganlo en el chat. No sean tímidos. Acuérdense que esto no va a durar 4 horas, solamente dura 1 hora, así que no podemos perder tiempo. Ponle, ¿qué crees que significa ARE? ¿Qué en tu idea, qué dentro de lo que tú crees puede significar ARE? Vamos, córranse el riesgo. En el chat, escríbanlo. Are, muevan los deditos. Uy, parece que están tímidos las personas aquí en el chat. Bueno, Are significa que aprender requiere energía. Apertura, resolución emocional. Me encanta tu forma de pensar, pero no, aprender requiere energía. ¿Por qué aprender que requiere energía? Y te hago una pregunta más interesante. ¿Quiénes están llenos de energía? Escríbemelo en el chat. ¿Quiénes todo el día tienen energía, pero que la para regalarla? Si normalmente los papás. Exacto, los niños. Los niños son los que más energía tienen y a que no sabes quiénes son los que más aprenden. Los niños. Los niños constantemente están aprendiendo porque todo es descubrimiento, todo es aprendizaje. El tema es que cuando ya llegamos a adultos tenemos un pequeño problema, tenemos una ambivalencia. Por un lado nos han dicho, hay que correrse riesgos, hay que hacer cosas que nunca has hecho. Para que puedas aprender tienes que romper huevos. Sí, claro, el problema es que por el otro lado te dicen, no te vayas a equivocar porque te vamos a chancar, no vayas a meter la pata porque te lo vamos a sacar en serio, te lo vamos a decir el resto de tu vida cuando te equivocas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vives en un espacio en donde por un lado te dicen arriesgate y por otro lado te dicen no hagas nada nuevo. Entonces, cuando llegamos a adultos, lo que pasa es que en vez de aprender cosas nuevas, queremos solamente perfeccionar lo que ya sabemos. Por eso es que nos cuesta un poco más. ¿Eso significa que no podemos aprender? No. Significa que nos cuesta un poco más porque nos estamos acostumbrados a no aprender cosas nuevas. Pero puedes aprender cosas nuevas y te puedo asegurar que hoy día vas a aprender muchísimas cosas nuevas. Entonces, bailando con tus miedos. ¿Por qué le puse a esta charla bailando con tus miedos? Sencillo, porque si yo te digo bailando, ¿tú qué te imaginas? Que vas a estar todo triste, todo molesto, todo fastidiado, todo como cuando uno tiene miedo, como que se reduce. No me preguntes por qué siempre la gente que tiene miedo hace esto, pero normalmente la gente que tiene miedo hace eso. Entonces, ¿cómo crees que te imaginas un miedo y bailando, bailando con tus miedos? Porque en realidad tú puedes, en vez de huir de tus miedos, alejarte de tus miedos, literalmente tenerle miedo a los miedos, lo que puedes hacer es utilizar tus miedos. Y tú de repente vas a decir, aguanta, aguanta, ¿cómo que voy a utilizar mis miedos? Sí, vamos a ver cómo puedes utilizar tus miedos. Y te voy a contar
una historia que me pareció alucinante cuando la escuché hace algunos años, que es la, entre comillas, metáfora del espantapájaro. Para, si eres agrícola o no eres agrícola, igual debes más o menos tener una idea. ¿Dónde se pone el espantapájaro? ¿En los bordes de los sembradíos o se pone donde están las mejores cosechas, los mejores, de una u otra manera, frutos? ¿Lo pones cerca donde están las cerezas, las uvas mejores o los pones en donde están las peores? Obviamente, las pones donde están los mejores. Entonces te hago una pregunta. ¿No será también que en la vida el espantapájaro, que básicamente lo que quiere es espantar, generar miedo, está en el mejor sitio? Entonces la pregunta es, ¿no será que de repente al otro lado del miedo están las mejores cosas que podrían pasar para ti? Vamos a conversar de eso dentro de un ratito. Entonces, exacto, en los mejores. ¿Qué es el miedo? ¿Ok? Rápidamente, escríbeme lo que tú crees, lo que tú piensas que es el miedo. ¿Qué crees que es el miedo? Pocas palabras, muchas palabras, escríbelo en el chat. Vamos viendo qué es lo que tú crees que es el miedo. ¿Qué crees que es el miedo? A ver, emociones negativas, vergüenzas, temor, el hacer algo malo, una barrera invisible, te paraliza para avanzar, temor interno, fracasar, miedo a lo desconocido, duda, miedo, el miedo te estanca, es algo que tienes recelos de hacer. Ok, el miedo es interesante porque es una respuesta, esta es una definición, no es inventada por mí, es una definición que existe. ¿Ok? Es una respuesta emocional frente a un evento, situación o cosa que puede ser real o imaginaria. Y esta es la gran diferencia que existe entre los seres humanos y los animales en general. En general, todos somos animales, ¿ok? No nos ofendamos, pero somos animales, solamente que nosotros somos racionales, ya que no sabes, esa racionalidad a veces nos juega en contra. ¿Qué es lo que sucede? Imagínate una gacela está bebiendo tranquilamente en una laguna y de repente, agazapado entre las hierbas que están alrededor, hay una leona. La leona salta para querer comerse la gacela. La gacela en ese momento, ¿qué crees que se le activa? El instinto del miedo. La gacela sale corriendo porque el instinto del miedo genera dos reacciones, de huida o de lucha. Obviamente, la gacela no se va a poner a pelear con una leona, así que sale corriendo. Cuando sale corriendo, no sale corriendo simplemente como que está corriendo en el bosque feliz, no, sale corriendo porque se la comen. Entonces, obviamente, en ese momento su cuerpo necesita más bombeo de sangre, que todos los músculos estén disponibles y toda la energía se va a salvar la situación. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la gacela cuando ya se escapó del peligro? Cuando el peligro ya pasó, el instinto del miedo se apaga y una vez que el instinto del miedo se apaga, todo vuelve a la normalidad. Es decir, todo está otra vez igual. Porque a diferencia de los seres humanos, para los animales solamente existe un tipo de miedo, que es el real. ¿Cuál es la diferencia con los seres humanos? Nosotros tenemos miedo a cosas que creemos que pueden pasar en el futuro, porque tenemos una imaginación muy prolífica. Es muy prolífica nuestra imaginación. Y en la mayoría de casos, no necesariamente se imagina las mejores situaciones, se imagina las peores. Ahora tú dirás, oye, pero eso está mal. No, en realidad, la diferencia es cuándo ha pasado esto. Porque el instinto del miedo existe desde que el hombre es hombre, desde que el hombre está sobre la faz de la tierra, el instinto del miedo está en nosotros. ¿Cuál es la diferencia? En la época de las cavernas, ¿tú crees que era una buena idea salir en la noche? No. El instinto del miedo les decía, te puedes encontrar con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. ¿Era real? ¿Quién sabe? Podría ser que sí. Pero eso hacía que se mantuvieran vivos. Eso hacía que no se comieran de pronto una fruta completa, sino la probaran de a pocos para ver si no era venenosa. Eso hacía que tuvieran muchas precauciones y a todo lo desconocido le tuvieran miedo. Entonces,
¿cuál es la diferencia entre esa época y esta época? En esa época no es que ibas a la refrigeradora, abrías la puerta y tenías comida. No, no había. Por lo tanto, también habían miedos a las diferentes cosas que podían pasar. ¿Cuál es la diferencia hoy? Hoy muchas veces tenemos miedo a cosas que no necesariamente existen. Por ejemplo, no le puedo pedir un aumento a mi jefe porque me puede despedir porque a fulanito lo despidieron. Ok, pregunta, ¿eso es 100% real? La respuesta es, ¿quién sabe? No, si yo me pongo los patines, me puedo caer y me puedo romper el coxis y ta, 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 ta. Pregunta, ¿te vas a caer de todas maneras o es una posibilidad? Es una posibilidad. No es real al 100%, es imaginario. Y así como esas, te puedo hacer un montón de ejemplos de cómo nuestra cabecita nos pone en la peor situación. Y tú dices, ¡ay, esta cabeza, qué espesa! No, no es espesa, te está cuidando, te está preservando, está haciendo que no hagas cosas que te pueden poner en peligro y para eso te activa el miedo. Entonces te activa el miedo, te pone en peligro, te cuenta el cuento y tú, como muchos de ustedes han dicho, te paraliza. ¿Ok? La pregunta es, ¿entonces puedo hacer algo? Y la respuesta es sí, sí puedes hacer algo. Y lo vamos a ver en unos instantes cómo se maneja el miedo. Pero esta es la parte más importante, que entiendas que el miedo es algo instintivo, algo que se produce automáticamente frente a un peligro, ¿ok? Pero muchas veces no existe el peligro, pero tu cabeza se lo inventa para que no hagas algo. El miedo no es bueno o malo. Nos mantiene a salvo porque produce dos efectos, lucha o huida. Entonces, como lo escribo en mi libro Bailando con tus miedos, el miedo no es bueno o malo. El miedo solamente es eso, miedo. Lo que tú hagas con el miedo depende de ti. Así que depende de ti lo que quieras hacer y por eso es tan importante que mires esta presentación, que prestes atención a esta presentación y aunque no lo creas, prender tu cámara, ¿qué crees que está haciendo? Está rompiendo ese miedo. No te rías, es en serio. Tú tienes ideas en tu cabeza de por qué no debes prender la cámara y aunque no lo creas, el hecho de prender la cámara hoy, la próxima vez, ¿qué crees? ¿Será más fácil o será más difícil? Más fácil. Y ya te estoy dando pautas, pistas de cómo se vencen los miedos. ¿Ok? Entonces, seguimos adelante. ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad, miedo y estrés? ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad, miedo y estrés? Ok, ¿quién me puede escribir, por favor, en el chat cuál es o la diferencia o qué crees que significa ansiedad, qué cosa crees que es el miedo y qué cosa crees que es el estrés? Ahora te voy a dar otro dato más. Esa vocecita en tu cabecita que te dice, no, no vayas a escribir porque vas a meter la pata, a que no sabes qué voz es, exacto, la voz del miedo. Pregunta, ¿tú crees en serio que hay como que un policía para mirar si te has equivocado? No, pero el hecho de que lo escribas te está ayudando a romper tus miedos. Son emociones, son comunes. ¿Qué más? ¿Cuál crees que puede ser la diferencia entre la ansiedad, el miedo y el estrés? ¿Tendrán que ver? ¿No tendrán que ver? ¿Estarán relacionadas? ¿Qué crees? ¿Son emociones? ¿Qué más? Me encanta poder leerlos. Y aprovecha, estás en este entrenamiento, en esta capacitación, en esta conversatorio, si lo quieres ver, porque quieres saber algo más del miedo. ¿Quieres ponerlo en práctica? Escribe. Te puedo asegurar que vas a estar así, ay no, y si esto no es, y si sí, y si no, no importa. La forma de aprender usualmente es equivocándose. Miedo es una emoción natural ante el peligro, la ansiedad es la reacción física y emocional de cómo se interpreta ese peligro. Interesante. Son normales si están relacionadas, si tienen cierta relación, si el miedo no se controla puede producir ansiedad o hasta estrés, cierto. Miedo genera ansiedad y ansiedad no manejada o crónica se convierte en estrés. Bastante certero. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar sobre la primera. Ansiedad es una reacción anticipada a una situación imaginaria, podría producir miedo.
¿Por qué la ansiedad podría producir miedo? Y no digo que la ansiedad siempre produce miedo. Porque, por ejemplo, estoy digamos, caminando y tengo una entrevista. Tengo cierto nivel de ansiedad porque no sé qué puede pasar. Hasta ahí la ansiedad no genera mucho. ¿Por qué? Porque simplemente en el momento en que pase lo que estoy esperando que pase, esa sensación de ansiedad se disminuye. Pero la ansiedad también podría producir miedo, porque de repente comienzo a pensar algo así como, ¿y si llego a la entrevista? ¿Y si no me contratan? ¿Y si no me contratan no voy a tener con qué pagar la renta? ¿Y si no tengo con qué pagar la renta voy a tener que vivir en la calle? ¿Y si vivo en la calle? Ahí la ansiedad, además de aumentar, comienza a generarse un miedo. Nuevamente, ¿todo eso que te estás imaginando es real? No necesariamente. Puede ser que sí, pero no necesariamente. De hecho, te voy a dar un tip en este momento. ¿Cuántas de las cosas que tú crees negativas que iban a pasar en tu vida realmente pasaron? ¿Cuántas de las cosas malas que pensaste que te podrían pasar en algún momento realmente pasaron versus las que no? Usualmente, la gran mayoría de las cosas negativas que pensamos que van a pasar no pasan. Entonces, eso te va a dar otro tip de cómo vas a poder comenzar a vencer los miedos. ¿Ok? La siguiente definición es: el miedo es una reacción instantánea, es instintivo. Es decir, el miedo no es algo que tú haces, tienes o generas. Simplemente se da por una situación. Por ejemplo, abres la puerta y de repente te encuentras, yo sé que es difícil que te encuentres, pero imagínate que te encontraras un león. ¿Ok? Vamos a poner algo más real, ya, porque te encuentras un león es medio complicado. Pero vamos a imaginar que abres la puerta y alguien está disfrazado, no sé, del payaso de It o de TI, no sé cómo era la película, pero en todo caso, de ese payaso. O de repente abres la puerta y alguien está con una pistola. Obviamente en ese momento no vas a decir, oh, tengo a un ladrón frente a mí. No vas a hacer todo eso. Automáticamente se activa el instinto del miedo porque es instantáneo, es instintivo. Es algo que no necesariamente se controla, simplemente sucede. Y en tercer lugar tenemos el estrés. Y como algunos ya lo mencionaron, déjame ver, hay sí. Y el estrés es acumulación de ansiedad o miedo. ¿Te acuerdas del ejemplo que te conté de la gacela? Ok, ahora te voy a contar lo que pasa con el ser humano. Con el ser humano pasa más o menos lo mismo. La diferencia, disculpe un segundo. La diferencia es que en el ser humano, cuando sucede este peligro, comienzas a imaginarte. Y cuando comienzas a imaginarte, no se acaba ahí nomás. Vamos a decir que un examen. Tienes un examen, has estudiado, te sientas en el examen y a veces pasa que te la pasaste pensando que no habías estudiado lo suficiente, que de repente te van a preguntar algo que no sabes y comienza el hámster a dar vueltas en la cabeza y te comienza a decir, es que no vas a pasar porque estas preguntas están muy difíciles y esto no lo estudiaste. Y puede ser que sí lo estudiaste, pero tu cabeza te está convenciendo de que no. Y sigues dándole vueltas. Y si no paso el examen, no voy a tener buena nota. Y si no tengo buena nota, entonces voy a estar mal. Y entonces, y comienzas a darle vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cuándo se va a acabar este ciclo? Cuando te entreguen la nota. Hasta ese momento, si no manejas tu ansiedad, por cierto, hay una forma de decirle a la ansiedad que me encanta, es exceso de futuro, porque te la pasas pensando en todo lo que puede pasar, por eso es exceso de futuro. Entonces, en el momento que te entregan el examen, todo se acaba. Yo te voy a poner otra situación que puede ser más prolongada en donde se genera este estrés. ¿Te acuerdas que te dije lo del aumento del sueldo? Ok. No, sí, es que si le digo a mi jefe que me aumente el sueldo, él me va a decir, porque hace como 4 meses yo no cumplí y me va a sacar eso en cara y entonces me va a decir esto y ese es un día y el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente y te la pasas pensando y te la pasas pensando. Entonces, como te la pasas pensando en todo lo que puede pasar con esa situación,
todo lo que sucede con el instinto del miedo también está activo, pero no solamente como la gacela, mientras que huyó de la leona hasta que está a salvo. ¿Por qué? Porque tu mente te sigue diciendo que no estás a salvo. Entonces, sigue segregando cortisol, sigue segregando un montón de hormonas por todo el cuerpo, sigue segregando un montón de cosas que no necesitas. Tu cuerpo sigue tenso, no descansas. En la noche te la pasas pensando en eso, aunque no estés consciente de que lo estás pensando, lo estás pensando. Y todas esas conversaciones que tienes en tu cabeza no te dejan descansar y comienzan a generar ese estrés. Entonces, muchas de las cosas que necesitas aprender a manejar para poder manejar el miedo es tus pensamientos sobre eso a lo que le tienes miedo. Porque, y te voy a dar otro tip más, muchas veces tú dices que le tienes miedo a esto, pero a veces no le tienes miedo a esto, le tienes miedo a esto. Yo te voy a contar, por ejemplo, algo. Cuando yo era joven, o sea, hace como veintitantos años, yo hacía un deporte que se llama windsurf, ¿ok? Que es una tabla con una vela. Me encantaba ir a Pacasmayo, los que conocen la ciudad saben que hay unas olas espectaculares y cuando hay crecidas puede llegar a los 5 o 6 metros. Bueno, yo he corrido olas de 5 o 6 metros en este cosa de windsurf. No es que nunca me haya pasado nada. He estado a punto de ahogarme 3, 4 veces en esa misma playa y lo único que hacía era volverme a meter. Entonces tú dirías, oh, qué valiente. No estoy tan seguro que era por valiente. ¿Ok? Otro día hablamos de cuál era la otra definición de lo que podría yo hacer. Yo podría enfrentar esas olas de 5 o 6 metros. Sin embargo, a ver, pídeme que le pida a una chica bonita salir. No, no podía. No era para mí. Y me inventaba todos los cuentos de por qué no podía hacerlo. ¿Ok? Otro día también te cuento de por qué. Pero quiero que te des cuenta que aparentemente yo era valiente, pero frente a esta situación no era valiente. Entonces la pregunta, ¿es valiente? No. Puede ser que para algunas situaciones sí y para otras situaciones no. Entonces, ¿qué es lo que sucede de una u otra manera? Aquí yo le tenía miedo a preguntarle a una chica para salir o para bailar. No, yo lo que le tenía miedo era a qué. Escríbelo en el chat, ¿a qué crees que le tenía miedo realmente? Me imagino que la gran mayoría deben saber. No, en esa época no te conocía. Lo que pasa es que mi esposa también está en el grupo, está viéndolo ahorita. No, en esa época no te conocía. ¡Exacto! Yo no le tenía miedo a salir con una chica, yo no le tenía miedo a preguntarle, yo lo que tenía miedo era que me fueran a decir que no. Pero si tú me preguntabas en ese momento a qué le tenía miedo, era a preguntarle a una chica, pero en el fondo yo le tenía miedo a algo que estaba debajo. ¿Ok? Entonces, muchas veces una de las cosas que tienes que encontrar es realmente a qué le tienes miedo. Porque muchas veces tú crees que le tienes miedo a esto. Y mientras tú sigas pensando que le tienes miedo a esto y esto no lo estás manejando, no va a pasar nada absolutamente en tu vida. Ese es uno de los tips también que vamos a ver más adelante de lo que hay que hacer para poder realmente enfrentar y ganarle un miedo. Es entender a qué realmente le tengo miedo. Porque si tú entiendes a qué le tienes miedo, entonces puedes hacer algo. Esto es más o menos así. Llegas al consultorio del doctor y le dices, doctor, estoy enfermo. Y el doctor te va a preguntar, ¿qué tiene? No sé, pero estoy enfermo. O si no sabes de qué estás enfermo, ¿cómo te va a curar el doctor? Si no sabes a qué le tienes miedo, ¿cómo lo vas a curar? Tienes que saber a qué le tienes miedo. Tienes que entender realmente a qué le tienes miedo. Entonces, como yo te lo decía, ser valiente no es no tener miedo. Si no tienes miedo, no eres valiente. Yo aquí probablemente ya había manejado el umbral del miedo haciendo windsurf. Acá, para invitar a una chica, no lo había manejado. Entonces, aquí sí realmente era valiente cuando lo hacía. Ser valiente es con todo y miedo, igual lo hago. La pregunta es cómo, y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. A lo largo de tu vida, ¿cuáles han sido tus más grandes miedos? ¿Miedo a qué? Te pido que me lo pongas ahí en el chat. Y este todavía es un miedo más grande. ¿Cuál es tu miedo? Escríbemelo en el chat y vamos a ver alguno de esos miedos, porque te puedo asegurar que los miedos que tú tienes no son los que tú tienes. Hay miedos universales. De hecho, anda escribiendo mientras yo te voy hablando. De hecho, es bien interesante porque si yo te preguntara, ¿cuál es el miedo más grande como estadística en el mundo?
¿Cuál crees que es más grande? ¿El miedo a la muerte o el miedo a hablar en público? Para los que lo saben, el miedo más grande es hablar en público, aunque no lo creas. Estadísticamente, globalmente, la gente preferiría morirse que hablar en público. Pero el punto es este, en los dos, la raíz del miedo es la misma. ¿Sabes cuál es la raíz del miedo en ambos? Lo desconocido. No sabes lo que va a pasar. Y muchas veces los miedos que me estás escribiendo acá tienen que ver con eso. A las críticas, a equivocarme, a las alturas, a hablarle a la gente, a exponer, tartamudeaba. Ok. Pregunta. Vamos a usar el miedo a hablar en público. ¿Ok? Que es, como le digo, universal. La gran mayoría de personas le tienen miedo a hablar en público. Entonces, si tú le tienes miedo a hablar en público, sin embargo, yo tengo una bola de cristal. En esa bola de cristal yo he visto que tú vas a tener una exposición espectacular. La gente se va a parar de pie, la gente te va a aplaudir, la gente hasta va a llorar de lo emocionado. No tendrías ningún problema probablemente de hacer una exposición. ¿Por qué? Porque sabes que va a salir excelente. Entonces te hago una pregunta. ¿En serio tú le tienes miedo a hablar en público o le tienes miedo a lo desconocido porque no sabes lo que va a pasar? Y muchos de los miedos que en general tenemos, de los que me han escrito, son porque no sabemos qué va a pasar. Pero normalmente cuando te pones a pensar en lo que va a pasar, ¿qué crees que hace tu cabecita? Te dice, vamos campeón, vamos campeona, lo vamos a lograr. No, tu mente te va a decir, no lo hagas porque te van a buchar, porque te van a hacer esto, porque te va a pasar esto. ¿Por qué? Recuerda, tu mente está diseñada para protegerte. ¿Y cuál es la mejor forma de protegerte? No hagas nada. La única forma que no te pase nada es que no hagas nada. Entonces, tu mente lo que quiere es evitarte el dolor de sentirte mal. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué harías en tu vida si no tuvieras miedo? Es decir, ¿qué podría pasar en tu vida si no tuvieras miedo? ¿Ok? Por un instante, piénsalo y escríbemelo en el chat. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería? ¿Qué lograrías? ¿Cómo te sentirías? Cualquiera de esas cuatro respuestas. ¿Cómo sería? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo verías tu vida? ¿Cómo te verías tú? ¿Qué podría pasar en tu vida? ¿Cuáles serían las posibilidades? Escríbemelo en el chat. Me encantaría poder leerte. ¿Qué crees que podría ser posible en tu vida si no tuvieras miedo? ¿Qué sería posible en tu vida si no tuvieras miedo? ¿Qué crees que podría pasar? Me sentiría libre, espectacular. ¿Qué más? Tendría una vida feliz, alucinante. ¿Qué más? ¿Qué podría pasar si no tuvieras miedo? Tendría una vida feliz. ¿Qué más? ¿Qué más podría pasar? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo sería tu experiencia? ¿Qué pensarías de ti? ¿Qué posibilidades se abrirían para ti? ¿Me sentiría poderosa, una vida plena, liberada? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas podrían suceder en tu vida? ¿Sería un triunfador? ¿Llegaría a mis metas? ¿Sería capaz de hacer cualquier cosa? ¿Lograría lograr retos? ¿Lograría todas mis metas? ¿Sería libre y líder? Espectacular, buenísimo. Ok, ahorita vamos a hablar también de esos riesgos, porque no se trata necesariamente de correr riesgos. O sea, yo no te estoy diciendo que a partir de mañana te pares en un risco y digas, soy libre y me aviento al risco. No, no, o sea, tampoco. A lo que me refiero es si pudieras manejar el miedo, porque en realidad construir un patrimonio más rápido, tomar muchos más riesgos en todo lo que me proponga. Ok, hay cierto nivel de riesgo que podrías tomar. ¿Por qué? Porque como no sabes, hay ciertas cosas que podrían suceder. Sin embargo, yo quiero que entiendas lo siguiente. No se puede no tener miedo, ¿ok? Uy. Pero sí puedes manejar el miedo, ¿ok? Entonces, no puedes tener una vida sin miedo porque, como te lo dije en el principio, el miedo es instintivo. Lo que podemos hacer es, a pesar del miedo, hacerlo. Cuando hacía Windsor, yo tenía miedo, pero igual lo hacía. ¿Por qué?
porque lo que yo veía al otro lado, la sensación, sentirme vivo, poder superar las olas era espectacular. Lo de las chicas no era tan chévere, no sabía qué podía pasar. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a la siguiente lámina, vamos a ver qué es lo que hay que hacer para que realmente, a pesar del miedo, igual lo hagas. ¿Por qué? Porque como ya te dije, no es valiente el que no tiene miedo. Valiente es el que a pesar del miedo igual lo hace. Entonces, la cosa que te quieres acordar cuando estés por enfrentar un miedo es esa vida plena, ese ser libre, ese sentirte poderosa, ese sentirte liberada. ¿Por qué? Míralo así. Imagínate que tú estás caminando. Cuando tú caminas, ¿caminas mirando así o caminas mirando así? ¿Así o así? Yo me imagino que la gran mayoría de personas caminen mirando así. Y si no caminas mirando así, déjame que te dé un consejo. Es mejor caminar así. Y te voy a explicar por qué. Allá está tu meta. Allá está lo que quieres. Acá abajo están todos los obstáculos. Pregunta, ¿los obstáculos van a existir? Sí. Pero ¿en qué te quieres enfocar? ¿En tu meta o en los obstáculos? ¿Tu meta? Los obstáculos. Obviamente te quieres enfocar en tu meta, porque los obstáculos los vas a superar en la medida en que tu meta sea lo suficientemente importante. Entonces, cuando hay que enfrentar un miedo, lo primero que quieres pensar es, ¿cómo sería mi vida si lo atravieso? ¿Cómo sería mi vida si en vez de quedarme paralizado y huir, lo enfrento? ¿Cómo sería mi vida? ¿Qué sería posible de mí en mi vida si soy capaz de enfrentar este miedo? ¿Ok? Entonces, ¿qué se requiere para que enfrentes tus miedos? Frente al miedo, dos opciones. La primera, como nuestro amigo, puedes salir corriendo. Y la segunda, como este amigo también, puedes enfrentarlo. ¿Tú qué eliges? ¿Tienes que enfrentar todos los miedos de tu vida? No. Hasta ahora nos has enfrentado todos y tu vida funciona. No funciona extraordinariamente, no tienes todo lo que quieres, pero funciona. La pregunta es, ¿qué podría pasar si comienzas a practicar enfrentarte a tus miedos? ¿Podrías tener mejores resultados? ¿Podrías lograr más cosas? ¿Podrías sentirte a un nivel de libertad, de felicidad mayor? Sí, sí, sí y sí. ¿De quién depende? De ti. ¿Tú qué eliges? Si tú eliges enfrentar tus miedos, lo más probable es que todo eso de lo que me has comentado puede suceder. Y de eso es de lo que se trata. El compromiso se ve en acciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo haces para poder enfrentar a nuestros amigos los miedos? Si tú quieres aprender eso, quieres ver tu sí. Sí, yo, ok, no sé. Ponme en el chat si quieres que te explique cómo es para superar tus miedos. Ok, sí, yo me lanzo, no sé qué, lo que tú quieras, ponlo como tú quieras verlo. ¿Qué es lo que para ti sería atravesar tus miedos? Sí, yo, si va a suceder, depende de mí. Sí, sí, sí. ¿Quién más? Simón, chévere, sí, me atrevo, sí, sí. Y cuando veas, te vas a dar cuenta que en realidad no es que algunos puedan superar los miedos. Cualquiera puede superar sus miedos si está comprometido. Entonces recuerda, sí, yo me lanzo, si me atrevo, perfecto, chévere, vamos con todo entonces. Recuerda, tú puedes ir por la vida mirando la meta o mirando los obstáculos. Básicamente, tú puedes ir por la vida pensando en cómo sería tu vida si te atreves a atravesar el miedo o todo lo que hay que hacer para superar el miedo. Y en realidad, ¿cómo tienes que hacer? Lo primero que tiene que pasar, a ver, ¿dónde está esto? Debes estudiarlo, entenderlo. ¿Qué significa estudiar a tu miedo? ¿Que vas a sacar tu libro? No, no. Lo primero que tienes que hacer es entender realmente a qué le tienes miedo. Como te lo dije, yo no le tenía miedo a invitar a una chica a bailar o a salir o a lo que sea. Yo le tenía miedo a que me rechacen. Tú no le tienes miedo a pararte en un escenario. Tú a lo que le tienes miedo es a que la gente se burle. Entonces, lo primero que tienes que hacer es entender realmente a qué le tienes miedo. Cuando tú entiendes a qué le tienes miedo, ya tienes el 50% de la batalla ganada. Dame un segundito. Si tú ya entiendes a qué le tienes miedo, tú ya tienes el 50% de la batalla ganada.
Así de fácil. ¿Qué es lo que piensas de ese miedo? Y hay otro tema que también quiero compartir contigo. Déjame ver un segundito una cosa. Hay una cosa que quiero compartir contigo y es súper importante. Pasa lo siguiente. Vamos a imaginar que hoy día es el día cero de tu vida adulta. ¿Ok? Vamos a imaginar que hemos podido hacerte un trabajo de lo que tú quieras y te he quitado todos los miedos. No tuvieras miedo. En este momento estás cero balas. Es como si fuera una tabla rasa, un lienzo en blanco. No tienes ningún miedo. Y viene el primer reto. Y tú dices, ay, no, mejor no, porque no sé qué, porque no sé qué, porque no sé qué. Tu mente agarra y pone un check. Siguiente vez, pasa lo mismo. Tu mente hace otro check. ¿Qué crees que pasa cuando tu mente comienza a poner un montón de checks frente a una situación? ¿La siguiente vez te va a ser más fácil o la siguiente vez te va a ser más difícil? Obvio, te va a ser más difícil. Por eso te decía, si hoy tú comienzas a escribir en ese chat, si hoy tú comienzas a prender la cámara, la próxima vez tu miedo va a ser menor, porque ya lo hiciste, ya le ganaste, ya lo venciste. No lo has ganado totalmente, pero ya le ganaste una batalla. ¿Cómo se gana la guerra? Ganando la mayor cantidad de batallas. ¿Cómo se gana un partido? Metiendo más goles que el otro. Entonces, ¿quieres ganarle a tus miedos? Comienza poco a poco a vencerlos, comienza a entenderlos, comienza a darte cuenta realmente a qué le tienes miedo. Entonces, voy a hacer el ejemplo con el hablar en público. Si tú tienes miedo a hablar en público, realmente lo que le tienes miedo no es hablar en público, no es pararte y hablar. Todo el mundo puede pararse y hablar. Tú lo que tienes miedo es a lo que te pueda pasar si te pones nervioso, si te olvidas de lo que tienes que decir, si la gente se comienza a murmurar. Hay un montón de técnicas específicas para eso. Pero lo primero que tienes que pensar es lo siguiente. ¿Quién es la única persona que sabe lo que vas a decir? Tú. Por lo tanto, si tú metes la pata, ¿quién es el único que sabe que metió la pata? Tú. Así que ¿quién es el único que le tienes que de una u otra manera convencer de que sabe lo que va a decir? A ti. Entonces, ¿cómo haces para poder vencer ese miedo? Primero entiende que no le tienes miedo a hablar en público, le tienes miedo a que no sabe lo que puede pasar. Y aquí viene la segunda parte. Confrontar tus peores pensamientos contra la realidad, racionalizar. Esta es la parte más importante. Por ejemplo, estás en el examen. Ay, es que, y si me preguntan esto, si has estudiado lo suficiente, si has estudiado lo que te explicaron, no tendrías por qué tener ningún problema. Entonces, en vez de que en el examen tu mente te juegue en contra, comienza a usar tu mente para que te juegue a favor. Estoy a punto de pedirle un aumento a mi jefe. Pregúntate, ¿puedes tener acceso a ese aumento? ¿Has generado lo suficiente? Entonces, si tienes los argumentos para poder solicitarlo, solicítalo. Pero solicítalo con argumentos, no porque tú crees que te lo deberían dar. Pero si tú estás generando mejores resultados, estás siendo valioso, estás generando aportes, probablemente podrías conversar para que eso suceda. Y yendo a nuestro miedo de hablar en público. ¿Cómo racionalizas hablar en público? Ok, ¿has estudiado lo que vas a hablar? ¿Sabes lo que vas a hablar? ¿Tienes claro lo que vas a hablar? ¿Has practicado lo que vas a hablar? Entonces, de tu lado ya hiciste todo lo que podía hacer. Si tú vas a dar lo mejor de ti y la gente a pesar de eso se ríe o se burla, no tienes por qué sentirte mal. ¿Por qué? Porque que la gente se burle, que se ría, no dice nada de ti. ¿Ok? Tú dices, ¿cómo que no dice nada de mí? Pregunta. Si alguien se ríe de ti y eres comediante y te pagan por ello, ¿te sientes mal? No, al contrario, me siento bien. Entonces, no te molesta que la gente se ría. Te molesta porque tú piensas que está mal. Otro día vamos a hablar con más detenimiento sobre las creencias limitantes y todo esto, pero por ahora te adelanto lo siguiente. Tú no te molestas, no te sientes mal porque la gente se ríe. Te molestas o te sientes mal porque piensas algo negativo de lo que la gente está haciendo. Por lo tanto, ¿dónde hay que hacer un cambio? ¿En lo que hace la gente o en lo que tú piensas? Obviamente, en lo que tú piensas. Entonces, cuando racionalizas, te pones a pensar, ok,
¿Qué es lo peor que puede pasar? Que la gente se ría a carcajadas. Bueno, tampoco es tan malo, ¿no? Porque si la gente se ríe, quiere decir que por lo menos se han divertido. Lo que tengo que hacer es en la próxima, tengo que hacer esto y esto. Entonces, cuando tú racionalizas y entiendes la peor situación, lo que tienes es la forma de manejar tus miedos, porque comienzas a racionalizar lo peor que podría pasar y lo más probable es que no pase. Y finalmente es cambia tus pensamientos, tu enfoque, tu cuerpo y tu lenguaje. Obviamente, si te paras en el escenario y comienzas, bueno, miren, yo les quería contar, obviamente eso no funciona. Tu cuerpo y tu lenguaje no está alineado con la seguridad que quieres presentar. Y tú dices, pero ¿cómo presento seguridad? ¿Sabes lo que tienes que hablar? ¿Estás claro de lo que tienes que decir? ¿Lo has practicado? Eso es en lo que tienes que enfocarte y esos son los pensamientos que tienes que decirte. Y por cierto, hay otra cosa que puedes hacer antes de salir para bajarte la adrenalina, porque la adrenalina también a veces no nos funciona. Haz ejercicios, salta, aplaude, muévete, comienza a soltar todo ese exceso de adrenalina que tienes, porque a veces no nos funciona y no nos sirve. ¿Ok? Entonces, recuento fácil. Entender a qué le tienes miedo. ¿Qué es lo que piensas de ese miedo? Entenderlo, estudiarlo, confrontar los peores, racionalizar, entender realmente que eso peor que puede pasar tampoco es tan malo. Y finalmente cambiar tus pensamientos, cambiar tu enfoque, cambiar la forma en que tu cuerpo se presenta y el lenguaje que utiliza, pero sobre todo el enfoque. ¿Te estás enfocando en el peor resultado o te estás enfocando en lo mejor que puede pasar? Aquí hay unas tareas diarias que quiero compartir contigo que de una u otra manera te van a servir para practicar constantemente este tema de los miedos. La primera es, hazte amigo de tus miedos. Mientras más los conozcas, va a ser más difícil que te ganen. Mientras más hagas algo día a día por superar ese miedo, más vas a poder superarlos. Por ejemplo, ay, es que para mí me da miedo hablar con gente que no conozco. No te vas a meter en un barrio complicado donde te pueden asaltar para hablar con gente que no conoces. No hagas eso. Pero probablemente en tu trabajo, probablemente en tu barrio, hay gente que ves que nunca le has dirigido la palabra. Salúdalos. Algo tan sencillo como eso. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta saludar. ¿No te gusta saludar o te da miedo saludar porque sabes que de repente no te saluda? Lo siguiente, prioriza los pensamientos positivos. Obviamente, lo más importante es que siempre pienses en positivo de lo que puede pasar. Porque recuerda, tu cabeza no te va a ayudar en esta. Tu cabeza está diseñada para protegerte y siempre te va a decir lo negativo que puede pasar. Tú puedes conscientemente pensar en lo positivo que puede pasar. ¿Ok? Lo siguiente, resta la energía al miedo. Mientras más energía le pones al miedo, mientras más foco pones en el miedo, más el miedo te domina. ¿Qué tienes que hacer? Supéralo, practícalo, enfréntalo. Como te dije ahora, te di 3 oportunidades para que lo hicieras. Prende tu cámara y comienza a compartir todo lo que piensas. Aunque suene sencillo y muy fácil, hay mucha gente que no lo ha hecho. Y en este momento, no, lo que pasa es que, y te vas a contar todos los cuentos, se llaman excusas. Si quieres vencer tus miedos, la forma es haciéndolo. El compromiso se ve en acciones, no en palabras. Las palabras no crean resultados, las acciones crean resultados. Sé consciente de tus victorias. Esta es supremamente importante. Cuando superes, aunque sea un miedo pequeño, reconócetelo. Ay, pero cualquiera lo hace. No, porque hace 5 minutos no lo hubieras hecho, pero ya lo hiciste. Cada vez que superes un miedo, por pequeño que sea, reconócetelo. Tampoco no hubiese a festejar como si hubiera ganado y fueras el campeón del planeta, tampoco. Pero reconócete que tienes una victoria, reconócete que has ganado y reconócete que has hecho algo que hace 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, un año no hubieras hecho. Eso es bien importante, reconocer tus victorias, reconocer tus logros. Si hay algo que no te está funcionando, pide apoyo. Mira a la gente que ya lo está haciendo, mira a la gente que ya lo superó, mira a la gente que te puede dar apoyo, ríete de tus miedos. Cuando tú te ríes de tus miedos, los miedos desaparecen. Hay una propaganda
Bueno, para los que no son de Perú, de repente nunca la han visto, de Saga Falabella, en donde se veían un montón de escenas, de repente una chica que se entraba en el bosque y se veía un lobo que se le asomaba, y de repente se veía una chiquita que estaba a punto de meterse al mar y como que retrocedía, y de repente había una bailarina de ballet que retrocedía frente al público y se ve que la bailarina de ballet da el paso para atrás, pero se lanza y hace todo lo que tiene que hacer. La niñita retrocede, pero también se enfrenta al mar y la chica está enfrente al lobo. Es básicamente eso. Enfrenta tus miedos. Los miedos desaparecen en el momento que los enfrentas, porque en el momento que los enfrentas le quitaste toda la energía a tus miedos. ¿Ok? Y lo último es, haz una lista a qué le tienes miedo y comienza a practicar sistemáticamente todo eso. ¿Ok? Preguntas finales, ¿a qué le tienes miedo y por qué le tienes miedo? Son dos preguntas que te quieres hacer. Entender exactamente a qué le tienes miedo y por qué le tienes miedo. Esta es una frase final para compartir contigo. No permitas que la opinión de otros sobre ti, sea quienes sean, se convierta en tu realidad si ésta te aleja de tus sueños. Hay muchas personas alrededor tuyo que te van a decir que no puedes hacer esto, que no puedes hacer esto, que tú no eres así, que tú no eres asá. Hazte la pregunta cada vez que alguien te diga algo de esto, si eso que te están diciendo te enrumba hacia tus sueños o te desvía de tus sueños. Si te desvía de tus sueños, no les hagas caso. Yo quiero que entiendas, no lo hacen de mala onda, no lo hacen porque no te quieren, al contrario, lo hacen porque te quieren. Así como la vocecita de tu cabeza que te dice, no hagas esto, no hagas lo otro porque te puede pasar esto y porque te puede pasar lo otro, que no lo hace por malo ni porque está diseñado para arruinarte la vida, esa no es la vocecita, no es para eso, te está protegiendo. Y la gente que está a tu alrededor te está protegiendo, pero quiero que entiendas algo. Ellos no son tú y ellos no han vivido tu vida y ellos no tienen tus sueños. Así que si tú quieres que tus sueños se cumplan, que tus metas se cumplan, no les hagas caso, como no le haces caso a la vocecita que te dice que no puedes. Lo que tienes que hacer es gracias y ya está. Ni te pelees con las personas, porque nuevamente te digo, la gran mayoría lo van a hacer en buena onda. Pero el punto es este, el único o la única que va a lograr sus sueños eres tú. El único o la única que tiene que proteger sus sueños eres tú. Así que simplemente sigue adelante. Para terminar, te voy a contar un cuento. Para entrenar a los elefantes, lo que hacen básicamente es, les ponen una cadena, cuando son pequeños, cuando son chiquitos, 400, 500 kilos, les ponen una cadena y les ponen una estaca. Los elefantes van a tratar de romper esa estaca, de salir, de correr. Va a pasar una semana, van a pasar 2 semanas, van a pasar 3 semanas, le va a salir un callo en la pierna, va a sangrarle la pierna y va a llegar un momento en que el elefante simplemente va a decidir que no puede más. Cuando crecen, le pueden poner una cadena que no sea muy grande, le pueden poner una estaca que casi está encimita del suelo y el elefante ni lo va a intentar porque en su cabeza ya está instalado que no puede. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el elefante es un animal como esa gacela, que el instinto del miedo se prende y se apaga y no tiene racionalización de eso. Pero tú sí. Tú puedes comenzar a preguntarte a cuál estaca sigues atado y te sigues contando el cuento que no puedes alcanzar tal o cual meta porque tienes este o este miedo. Tú sí puedes hacer algo, tú sí puedes pensar, tú sí puedes hacer que tu mente comience a ayudarte a entender cómo romper esa estaca, cómo romper esa cadena y cómo lograr tus metas. Porque si tú tienes un sueño, también tienes la capacidad de poder lograrlo. Y eso es todo. Como dice nuestro amigo de los dibujos animados, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, cuídense y ya nos estamos viendo.